¿Alguien hizo? ¿Tienen respuestas? Lo voy a anotar y vamos a resolverlo de paso el ejercicio. Ya, creo que nadie hizo. Entonces, lo vamos a hacer. Les comparto mi pantalla. Ya, vamos a empezar por los divisores de voltaje o de tensión y el divisor de cociente. Como no podemos hacer mallas, o va a ser difícil que hagamos por mallas por el tema de las calculadoras que les comentaba ayer, ya vi que en el PDF que manda la ingeniera, ahí tienen un ejercicio de mallas. Igual vamos a hacer, si alcanzamos el tiempo, al final de la clase vamos a resolver ese ejercicio, pero por el tema de las calculadoras, vamos a usar una página web, una página donde resuelvan ecuaciones con números complejos. Mientras, los ejercicios que vamos a resolver no lo vamos a hacer por ese método de mallas, van a ser por este método que es el divisor de voltaje, divisor de cociente por superposición y tal vez las leyes de voltaje de Kirchhoff. Ya, entonces, para los que no lo tienen claro todavía, el divisor de voltaje simplemente sirve para hallar el voltaje en cualquiera de esas dos resistencias, la resistencia R1, el voltaje de la resistencia R1 o el voltaje de R2. La condición es que sí o sí tengamos un voltaje, el voltaje V a V. Ese tenemos que tenerlo sí o sí, no importa si de este lado tenemos una resistencia. Si tenemos el voltaje de la resistencia, de la resistencia que está en color rojo, entonces vamos a poder hallar el voltaje de R1 y el voltaje de R2. O también podría ser directamente una fuente de voltaje. No, no importa. La cosa es que tiene que haber un voltaje entre los puntos A y B. Y la forma del circuito tiene que ser, eh, como esa forma, ¿no? Solo tiene que haber dos resistencias. Entonces, vamos a hallar el voltaje para R2. El voltaje para R2 va a ser R2 a la resistencia a la que queremos hallar, el voltaje de la resistencia, que sería R2, sobre la suma de las dos resistencias. R1, la suma, dijimos, ¿no? Más R2. Y todo esto multiplicado por el voltaje AB. Lo mismo para el voltaje de la resistencia R1.
Vamos a la resistencia a la que queremos hallar su voltaje. Va a ser R1 sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2 por el voltaje AB. Y eso es todo para los divisores de voltaje. Así sea. Ahora vamos a hacer el divisor de cociente. Ahora la condición en este caso es que tengamos una cociente. Y la cociente tendría que venir en este sentido y lo voy a llamar la cociente I. Ahora, para hallar entonces la cociente en este caso, la cociente de I R2, también podremos hallar la cociente I R1. Entonces, sus ecuaciones, igual, en este caso no hace falta de aquí, la condición simplemente es que tengamos una cociente en ese sentido o en el sentido contrario, lo único que va a cambiar son los signos. No importa si tenemos aquí, por ejemplo, aquí, si viene aquí una resistencia tal vez, o más atrás hay otra resistencia, o una fuente, no me importa. El punto es que tengamos esa cociente, una cociente que venga de este lado o del otro lado, no importa. Tenemos que tener una cociente. Ya, entonces la ecuación para hallar la cociente IR1 va a ser igual. Es similar a la del anterior, a los divisores de voltaje, pero en este caso, si queremos hallar la cociente en IR2 o la de la resistencia R2, tendremos que colocar el contrario, el otro, sería la resistencia R1. Este de aquí, no estamos hallando IR2, IR2 ya, para IR2, entonces colocamos la resistencia del contrario que está al frente, R1, y también se suma R1 más R2 por la cociente que está llegando, la cociente I. Lo mismo para IR1. Colocamos la otra resistencia y sumamos las dos y la multiplicamos por I. Y eso es todo. Ahora, ¿qué tal si la cociente tenemos en el otro sentido? Si tenemos en el otro sentido, simplemente cambiaría el signo de la cociente, en este caso, esta I sería negativa. Y eso es todo. Vamos a trabajar hoy día con esos dos métodos, divisor de cociente y divisor de voltaje. Este es el divisor de cociente.
Para los que llegaron de 100, estamos en que estamos pasando sobre los divisores de cociente y de voltaje. Pueden anotarse, estas son como unas fórmulas también. Y esto también se puede utilizar con las impedancias, con los inductores y capacitores. Les decía que una vez que lo convertamos, se van a convertir o lo pasemos a su modo complejo, se convierten en como resistencias, ¿no? Van a tener cada uno sus ohmios. Así que igual es válido para los capacitores y los inductores. Y el primer ejercicio entonces es la tarea de ayer. Ya teníamos que hallar entonces la cociente y la IX. Eh, Vamos a convertirlo, primero vamos a pasarlo a su forma compleja, el circuito. Solamente tendríamos que convertir el capacitor. El capacitor ya lo teníamos convertido. Para los que no saben, tenemos que aplicar solamente una fórmula. Eso es un WD. Ah, y tenemos la frecuencia, ¿no?, de dato. Creo que a 50 Hz, no recuerdo. Y W es igual a 2pi por la frecuencia. El capacitor valía menos 53. Coma 05 J ohms. Bien, ahora para hallar primero la cociente I, tenemos que hacer un paralelo de estas dos resistencias, series resistencias o una impedancia. Le vamos a llamar a esta la impedancia Z. Entonces va a ser 100.
y abajo 100 más, o aquí ya directamente es esta. Estas son J. No olviden que es un número imaginario. Sí, debe ser por la frecuencia. ¿Alguien tiene, si a la rápida, la frecuencia de ayer que vimos sobre este circuito? Debe ser por la frecuencia, tal vez era la de ayer con 60 Hz. ¿Qué vamos a hacer con la ya, entonces lo vamos a cambiar. Este de aquí, con 60 Hz. Ya, entonces con 60 sí sale menos 53. Aquí me sale 21,96 menos 41,30,4 J ohmios. Ese es el valor entonces de nuestra impedancia. Ahora tendríamos un circuito con este más o menos, y aquí está impedancia. Algo así tendríamos. De aquí solo nos interesa sacar la cociente, ¿no? La cociente de nuestro lugar, la cociente I. Lo que vamos a hacer es una ley de Ohm, que la cociente es igual a voltaje sobre la resistencia, o en este caso sería una impedancia. Voy a cambiar una impedancia. No la impedancia Z, ¿no? La impedancia sería la de todo. Tendríamos que contar esta más. Tendríamos que meter todo esto. Y el voltaje es 150 sobre la resistencia de 10 ohmios más la otra resistencia, el de 21,96 menos 41,4 J. Ya es todo eso. ¿Sí? Sí, impedancia. Ya, claro, debes estar hablando de esta parte.
Sí, estoy haciendo un paralelo de las dos existencias. O, para multiplicar los complejos, ayer les enseñé en la calculadora, tendrían que ponerlo en la calculadora tal como está, o tal vez no estuviste en la clase de ayer. Ya. ¿Alguien más? ¿Hay otra persona que no entienda esta parte? A ver, te explico a la rápida. ¿Qué calculadora tienes? No sé si tienes la ClassWiz o la 570. Sí, sí. Ya, para la ClassWiz tendrías que habilitar el modo complejo de la calculadora. Está en el modo menú Setup. ¿Lo tienes? Es la opción 2. Entonces le das a la opción 2 y le empiezas a meter entonces los datos para, bueno, primero tendrías que poner el 100, abres el paréntesis, menos 53,05 y para ingresar la J es el botón de ENG. ¿Lo tienes? El botón de ENG. Está en la mitad. Sí, sí, directo. Ya. O háblame después, si todavía no entiendes, háblame por Telegram y ahí te explico. Ya, continuamos entonces. No sé si alguien ya sacó esto. Ya me sale 2,86 con ángulo de 52,33 grados amperios, ¿no? Estos son amperios. Ya, ya tendríamos entonces la cociente I. Ahora, de aquí, eh, esta cociente lo que va a hacer es dar la vuelta a toda esta malla. Entonces, después de este ejercicio nos vamos al primero o al primer circuito. En este caso, les decía que daba la vuelta en solo esa malla, pero si los regresamos a como estaba antes, la cociente I solo va a venir hasta este punto y ahí iría todo esto solo hasta este punto. Y ya de aquí se divide en dos la cociente. Así que solo va a valer, como les digo, entre esos dos puntos negros que les dibujo, ¿no? Esta de aquí. Con esto ya tenemos entonces esa cociente, solo hasta esos dos puntos. Ahora, podemos hacer, entonces, sacar la cociente IX por el método de divisores de cocientes. Ya se deben ubicar todos entonces. ¿Cómo hacemos los divisores de cocientes? Dijimos que si queremos hallar para este, sería para el capacitor, la cociente IX va a ser igual a la resistencia o la impedancia que tengan al frente, sería al otro costado, la de la resistencia de 100 ohmios sobre la suma de los dos, 100 más el capacitor que vale menos 53,05 J. Todo esto lo multiplicamos por
la cociente. ¿Qué cociente? La cociente que está llegando, ¿no? La cociente y. Esta es, entonces, multiplicado por 2,86 con ángulo de 52,33. Y x entonces vale ya me sale 2,52 ángulo de 80,27 grados amperes. Y así los resolveríamos en este caso. También podríamos hallar la otra cociente, ¿no? De la resistencia de 100 ohms. Solamente es cambiar en la fórmula el 100 en esta parte. Este 100 lo cambiaríamos por la del capacitor y ya hallaríamos la cociente de la de 100 ohms. ¿Hasta ahí alguien tiene preguntas? Ya, si nadie tiene, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a practicar la superposición. Lo que vamos a buscar va a ser esta, la cociente IX, en ese sentido. Ok, la cociente I. Por el método de superposición. Ya, para hacer el método de superposición se apagan fuentes, como en el caso de Thevenin. Apagamos fuentes, pero en este caso vamos a dejar una fuente prendida.
tendríamos tres circuitos a partir de este. Primero dejamos, por ejemplo, la primera fuente prendida y las dos demás apagamos. Luego dejamos la del medio prendida y las otras dos la apagamos, y la última prendida y las otras dos la apagamos. Y para apagarlo, dijimos que en el caso de Thevenin, decíamos que en las fuentes de voltaje lo tendríamos que cortocircuitar, y las fuentes de cociente lo tendríamos que volver en circuito abierto. Así que vamos al primer circuito. Ya. Primero lo dejo la fuente de cociente. Esto de aquí no cambia nada. A esto lo voy a cambiar directamente por una impedancia Z. Esto va a valer 10 más 4J. ¿No? Están en serie, entonces lo sumo. Ya, ¿qué sigue? Entonces, los demás tenemos que apagarlo. La fuente de voltaje se va a volver en cortocircuito. El capacitor se queda como está. Y la fuente de cociente en este caso también se hace cortocircuito o circuito abierto. Quedaría así. Ahora, como son cables, no es necesario ponerlo esto. No, quedaría ahí nuestro circuito. Si resolvemos, entonces vamos a hallar nuestra cociente I. En este caso, esta no va a ser la I, lo voy a eh, que sea la I con su comilla simple. Y la fórmula va a ser que I va a ser igual. Sí, dime. Sí, porque solo estamos, bueno, como ves aquí lo hemos hecho cortocircuito y los cables se unirían. Y si se unen, simplemente es como un cable normal. Sí, lo dejamos abrimos el circuito, lo dejamos así. Bien. Entonces, esta va a venir del circuito 1, esta del circuito 2 y esta del circuito 3. Estamos en el primer circuito y resolvemos. ¿Cómo podemos resolver? Ya se han dado cuenta que es un divisor de cociente, ¿no? Podemos hacer por ese método. La fuente de cociente, 1 con 20 grados, creo que es, sí. Y el capacitor vale menos 20J. Entonces la cociente I va a ser igual. Si quiero hallar la cociente en el lado de la derecha, entonces pongo la resistencia o la impedancia del de la izquierda. Serían 10 más 4J sobre la suma de los dos.
Entonces lo sumo. Esto lo hago para que se den cuenta. En realidad ya podría ponerse esto como negativo, ¿no? Entonces menos 20 y todo esto lo multiplicamos. Lo multiplicamos por la cociente. Tenemos la cociente. No me da espacio. Lo vamos a hacer de nuevo. Lo sumo el menos 20j. Y todo esto lo multiplico por la cociente, por la fuente de cociente que está llegando de 1,20 grados. Esa es la que está llegando, ¿no? La cociente de 1,20 grados. Y ahí ya tenemos entonces el primer valor, la cociente. Y listo, ese es el resultado. Eh, ya, lo voy a usar para el siguiente circuito. El siguiente circuito ahora apagamos, dejamos prendida la fuente del medio y apagamos las dos. Aquí es una fuente de cociente, así que lo dejamos en circuito abierto. Aquí la resistencia no cambia y tampoco el inductor. De nuevo, una impedancia. Esta la dejamos prendida. El capacitor tampoco no cambia nada. Y el otro lo dejamos en circuito abierto. Solo tendríamos una malla, ¿no? En este caso esto no hay problema, lo eliminamos, solo son cables y quedaría ahí el circuito. Este es el circuito 2. La cociente que nos pide entonces está en este y sería comillas dobles. Ya, aquí es una simple ley de Ohm, ¿no? Solo es reemplazar el voltaje por la impedancia aquí, por todas las resistencias. Sería, el voltaje vale 100 voltios sobre las impedancias. Tenemos que contar todo en la malla. Va a ser el 10 más 4
y el capacitor que vale menos 20J. Más 4J y menos 20J. Y tendríamos la cociente. Este resultado me lo voy a anotar. Ese es el resultado, 5,3 con 58 grados. Para el circuito 2. Ahora nos vamos al tercero. El tercero apagamos, solo dejamos prendido la última fuente. Las demás lo vamos a apagar. Solo quedaría en este lado la impedancia, lo dejamos. 10 más 4J. Este lo vamos a apagar. Una fuente de voltaje se cortocircuita. El capacitor sigue quedando lo mismo. Y la fuente de cociente, en este caso, lo dejamos prendido. Ahora, para este caso, bueno, aquí nos pide, ¿no? En este sentido, entre comillas. Ahora, aquí también podemos hacer divisores de cocientes, solamente que en este caso está saliendo la cociente. Y si se dan cuenta, si esta cociente está saliendo, para hallar estas cocientes hacia abajo nos saldría con signo negativo, pero si lo llevamos hacia arriba nos tendría que salir con positivo, y eso también. El primer caso era de que todas tenían que estar bajando las dos cocientes. Estamos aquí, en esta parte. En este caso están bajando y para que bajen tendría que la cociente estar entrando al circuito. Ahí salen todos los resultados positivos. Ahora, nosotros estamos en el caso que es al revés, así que no afectarían los signos. Si se dan cuenta, en este caso está saliendo del circuito, está saliendo esta cociente. Y las otras dos cocientes van a estar subiendo. Entonces, queremos hallar esta cociente de aquí. Esta de aquí es la que tenemos que hallar. Ponemos la resistencia o la impedancia del otro, ¿no? Del frente, que es menos 20J. Y abajo tendríamos que sumar las dos.
y más 4j más menos 20j. Y todo esto lo multiplicamos por la fuente de cociente. Esta fuente vale 0,5 con 50 grados. Me sale 0,53 con 18 grados amperios. Y ahí terminaría entonces el tercer circuito. El número de circuitos depende del número de fuentes que tengamos, les decía, ¿no? Si tenemos un circuito con 2 fuentes, entonces solo tendríamos 2 circuitos. Ahora vamos a hacer la suma de las 3 cocientes. La cociente I1, o la primera cociente valía 0,57 con ángulo de 100 grados, más la segunda 5,3 con ángulo de 58 grados, más la tercera esta es. Sí, dime. Sí, ya. Eh, Eso es por el método de superposición. Cuando hacemos superposición, tenemos que apagar todas las fuentes menos una. Entonces, ese sería nuestro primer circuito. Y tendríamos que hallar la misma cociente que nos pide para el circuito original. Y lo mismo para las demás fuentes, porque hicimos 3 circuitos. Como son 3 fuentes, una dejamos prendida y las demás apagamos. Luego la del medio la dejamos prendida y las otras 2 fuentes las apagamos. Y para el último circuito, entonces dejamos prendida la tercera fuente y las primeras 2 lo apagaríamos. Ahí tendríamos 3 circuitos. Por eso hice 3 circuitos por las 3 fuentes. Y, pero, ¿perdón?
No, solamente estaríamos hallando esa cociente, la que ves en la parte de arriba, la cociente I, la que está en color morado. Solamente estaríamos hallando esa cociente. Para hallar esa cociente tenemos que dividirlo así en tres partes. Ya. Ahora el resultado salía con 58 grados, 38. Y esto es amperes. Listo, esta sería entonces la cociente I. Todos esos tres circuitos solamente para hallar una cociente. Y pues así es el método de superposición. Ahora, este mismo circuito podríamos, o la cociente podríamos hallar también por otro método, un método de las leyes de voltaje de Kirchhoff o simplemente hacer una malla. Vamos a tomar en cuenta como si los resolveríamos por mallas. El resultado nos tiene que salir lo mismo. Ya, ahora por mallas. Entonces, en mallas yo voy a dar este sentido. Lo voy a llamar, cuando es el mismo nombre, ¿no? Y daría el mismo nombre. Ahora, para este caso, ya tiene su sentido y tiene un valor esa cociente, y para este también tiene su sentido y tiene un valor ya esa cociente. Ya no es necesario hacer ecuaciones para esas dos, simplemente para la del medio. Les decía que hacemos mallas para hallar cocientes. Así que tenemos aquí una cociente y tenemos dos, sería innecesario hallar esas cocientes. Solamente hallaríamos la del primero entonces, o la del medio. Entonces vamos a la del medio para la malla y entonces ya lo que hacemos es sumar todas las resistencias o impedancias que haya en esa malla. Me va a salir 10 menos 16J. Ahora, esto lo multiplicamos, esto es como si fuera una resistencia, ¿no? Hacíamos en mallas, sumábamos todas las resistencias y lo multiplicaba por la cociente que estamos analizando. La cociente que estamos analizando en esa malla es la cociente I. Entonces lo multiplicamos por I. Ahora, sumamos o restamos, ¿no? En este caso restamos porque las cocientes en aquí se están chocando. Una cociente, por ejemplo, en la de 10 ohmios y 4J, la cociente está bajando por este lado, la de 1,20 grados. Aquí está la de 10 ohmios y la de 4J. Y la otra cociente está subiendo. Como está subiendo, entonces se chocan, tienen signos diferentes, va a ser negativo. Por eso es este negativo. Ahora colocamos entonces la resistencia o la impedancia que hay en este lugar. Va a ser 10 menos 16J. Y lo multiplicamos por la cociente, en este caso ya no la que estamos analizando, sino la otra cociente, ¿no? Sería una cociente de 1,20 grados. Y eso es todo. Nos vamos al otro costado también, la del capacitor. Esa también tiene dos cocientes, así que pongo un negativo. El negativo es porque pasa lo mismo que en este caso. En este caso, ¿no? La cociente I estaría bajando y la cociente de la otra, la de 0,5 con 50 grados, estaría subiendo. Es por eso que también va a ser en negativo. Y ahora, entonces pongo el valor de la impedancia que hay en ese lugar. Es el menos 20J.
Tengan cuidado con el signo. Y multiplicado por la cociente, ¿no? La cociente es 0.5 con 50 grados. Ya, ¿qué más? Ya, tenemos más para analizar. En caso de impedancias y resistencias, ya no, solo nos quedan las fuentes. Así que lo igual a las fuentes. Lo voy a hacer aquí abajo. Ahora, para la fuente está entrando por el lado negativo. Si entra por el lado negativo, al otro costado se va a ir con positivo 100. Esta sería nuestra ecuación 1 y de paso nuestra única ecuación. Y de aquí ya despejamos la cociente y ya tendríamos el resultado. Solo tenemos, son constantes, son números y números imaginarios. A ver, podemos resolverlo o alguien en su calculadora. Y ya lo voy a hacer a paso. Este de aquí me sale 18. Coma 9 grados. Ya. Y como es negativo, al otro lado se va a ir con positivo. El siguiente. Lo pueden hacer directo, no hay problema los que gusten. Diez menos 40 grados. ¿Y qué nos falta? El de 100. El de 100 se queda no, igualmente. Más 100 aquí, el último. Y lo dividimos entre 10 menos 16J. Sale 6,5 con 60.4 grados. Amperio. Ya, ese es el resultado entonces de la corriente I.
El anterior resultado nos salió 6.12 con 58.38. No sé, supongo que es por los decimales tal vez, pero está cerca, debería ser el mismo. Bien, ahora no nos queda tiempo para hacer otro ejercicio. Vamos a continuar mañana, todavía tenemos tiempo para practicar estos ejercicios. Les voy a enviar la página que les decía para resolver con mallas. ¿Alguien tiene dudas? Está ahí. Sí, dime. El primero, en ese... Sí, sí, sumamos todas las resistencias o las impedancias de esa malla, entonces yo le sumo a 10 más 4 menos 20. ¿Ya? ¿Qué me decía la otra persona? Exacto, en esa parte, ¿no? 10 más 4 4. Sí, muy bien. Ese estaba bien. ¿Ya cuál es el nombre? Vamos a poner. Sí, está bien. Sí, yo me equivoqué ahí, ¿no? Lo tomé como igual como la suma de estas dos. Solamente estábamos tomando en cuenta, les decía, esta de aquí, solo esas dos. Y tendría que ser 10 más 4 4. Y después de lo demás sí está bien. Así que entonces el valor ahí sí nos va a dar. Les tendría que dar el resultado de todo eso, 6,12 con 58,38 gramos. Tendría que ser este el resultado. Por los comentarios les estoy pasando una página web. Esta página sirve para hacer sistema de ecuaciones con números complejos. Esta es. Si entran al link, les va a salir en esta parte. Y aquí está la dimensión de las matrices, ¿no? Cuántas matrices o cuántas ecuaciones van a tener en el caso que tengan tres y le dan establecer matriz. Aquí les sale. Tienen que habilitar esta casilla de aquí de números complejos y aquí empiezan a poner. Lo tienen que poner en su forma compleja. Esto lo pueden ver en la parte de aquí donde dice más. Aquí no les indica exactamente, pero tienen que poner en esta forma. En esta forma tendrían que ponerlo. Aquí están las instrucciones. Y aquí les dice, para usar números complejos, selecciona la casilla correspondiente para la entrada. Aquí está. Para la entrada usa la forma estándar con i. Por ejemplo, i más 3i o 3i más 1. Pueden usar de esa forma. No lo pongan j, pónganlo i y usen así como está en su forma compleja. Y aquí lo van poniendo. Y si quieren insertar una matriz, también pueden hacerlo aquí. Por ejemplo, 5 más 3j y lo separan con espacios. Ahí no sé, lo voy a poner solo un número, el tercero 25j y el último número lo voy a poner un 10. Ahora, para la segunda ecuación, por ejemplo, sería 5j
Cada vez 10 J y 20 y la tercera no son 20. Y así lo van poniendo. Lo separan por espacios. Ahí también les indica, tienen que separarlo por espacios. Si lo ponen en continuar, ya se los acomoda aquí en la matriz. Y lo ponen a resolver. Y ahí les va a botar entonces las tres cocientes, ¿no? Esto en el caso de que hagan mallas, pero pueden hacerlo para practicar. Tampoco creo que entre en su examen hacer por mallas circuitos en cociente alterna. Como les decía, que necesitan una calculadora, aparte una más avanzada. De todas formas, lo podemos hacer esto mañana, así que tenemos tiempo todavía, creo que sí, para seguir resolviendo estos circuitos. Así que mañana lo vamos a ver. Muchachos, entonces, si alguien tiene más dudas, ¿ya lo verificaron el resultado? Este de aquí, 6.12. Ya, verifiquenlo, debería salir igual. Si no tienen más preguntas, entonces mañana continuamos. Bien, listo, entonces me desconecto. Nos vemos mañana, muchachos.